En la onda local de Andalucía comienza En ocasiones veo fraudes, un programa de Facua Consumidores en Acción con la colaboración de EMA RTV para poner al descubierto ofertas engañosas, precios abusivos, productos peligrosos y ayudarte a defender tus derechos. Presentado por Rubén Sánchez. Los consumidores tenemos un grave problema para enfrentarnos a las grandes empresas que cometen abusos. Y es que cuando reclamamos a lo más que podemos aspirar en la inmensa mayoría de ocasiones es a que nos devuelvan el dinero cobrado de manera incorrecta o fraudulenta, a que cumplan las condiciones del contrato o a que nos restablezcan un servicio dado de baja ilícitamente. Tenemos que perder mucho tiempo en plantear reclamaciones a esas empresas, llamadas y correos que frecuentemente hay que repetir una y otra vez hasta que logramos una respuesta positiva y la historia se queda en eso, como mucho, una respuesta positiva y quizás unas disculpas, pero no nos resarcen del perjuicio causado, no nos compensan ese tiempo que nos han hecho perder y ese malestar por haberse apropiado de un dinero que era nuestro, porque no estaban cumpliendo con lo prometido o porque incluso habían decidido dejarnos sin luz, sin teléfono o sin conexión a internet, sin que hubiera ninguna causa que lo justificase, por ejemplo, porque nos habíamos negado a pagar una deuda que no era real. Por eso necesitamos una ley de atención al cliente que no solo establezca vías, formas y plazos de respuesta. No solo necesitamos que las empresas estén obligadas a darnos atención a través de distintas vías de comunicación en las que nos atienda un ser humano en lugar de una máquina y que resuelvan nuestro problema en unos pocos días o incluso en unas pocas horas si afecta a la continuidad del servicio. Los consumidores también necesitamos una ley que fije un marco de compensaciones económicas por las molestias provocadas fruto de una mala atención al cliente, fruto del incumplimiento de las obligaciones que tienen las empresas. ¿De qué nos sirve que se regulen esas vías, formas y plazos de respuesta a nuestras quejas si ante su incumplimiento no tenemos derecho a nada? Llevamos muchas legislaturas esperando a que salga adelante una ley que regule la atención al cliente. Hemos tenido amagos en legislaturas de José Luis Rodríguez Zapatero, Mariano Rajoy y en la legislatura anterior. Pero por distintos motivos esa ley nunca ha llegado a aprobarse. Y se trata de una norma extraordinariamente necesaria para evitar que las empresas se desentiendan de las reclamaciones de sus clientes. Pero no queremos cualquier ley, queremos una ley que establezca esas compensaciones económicas para los consumidores que suframos, porque los acabamos sufriendo todos, los incumplimientos de las obligaciones que se marquen en la norma. Los usuarios debemos ser compensados económicamente de forma automática si en el plazo de 5 días las empresas no hacen efectivas nuestras peticiones de bajas de servicio o si no atienden nuestras reclamaciones porque nos hayan cobrado cosas que no habíamos contratado o si no atienden con inmediatez consultas y reclamaciones relacionadas con la suspensión o cortes injustificados de servicios que resulten básicos para nosotros como las telecomunicaciones o la electricidad. Son compensaciones que deben representar el doble del importe del servicio que nos hayan facturado irregularmente y como mínimo 50 euros, con independencia de que nos deban devolver también esa cantidad cobrada de manera irregular. De los grupos parlamentarios depende que salga por fin adelante esa ley de servicios de atención al cliente. Una ley cuyo anteproyecto tenía enormes carencias porque el Ministerio de Consumo optó por no atender nuestras principales reivindicaciones. Pero es una ley que tras la incorporación de una serie de enmiendas introducidas en el Congreso, alguna fruto de haber escuchado esas reivindicaciones de nuestra organización, puede acabar representando un aumento importante en la protección de nuestros derechos. Soy Rubén Sánchez y en ocasiones veo fraudes. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Tras acabar el último programa, como siempre, llame a mi representante. Oye, enhorabuena, ¿eh? Eso de sacarle 20.000 euros a Franco. Oye, ¿te has dado cuenta desde que estás conmigo cómo estás ganando todo? Se meten contigo, ganas. Te atacan, ganas. Te insultan, ganas. Así que no sé si de esos 20.000 me merezco yo algo. Ahí lo dejo. Oye, que nada, que muy bien este Pablo Franco. Que le den, ¿qué es eso, hombre, de andar metiéndose con la gente y que salga gratis? Así que nada, vamos por buen camino. Vamos a cerrar esta llamadita con españoles. Franco ha pagado. Venga, te dejo, que quiero seguir escuchando música. Chao. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Comenzamos, como siempre, con 3 temas de actualidad. La Comunidad de Madrid ha multado a la organizadora del festival Brava Madrid, la empresa Madrid Salvaje, con 96.000 euros como consecuencia de una denuncia de Facua. Lo ha hecho
por las irregularidades que cometió en su edición de 2023, como la imposición de pulseras cashless como único método de pago, el cobro de gastos de gestión si los asistentes querían recuperar el dinero que les había sobrado de esas pulseras y otras cláusulas abusivas. En nuestra denuncia planteábamos que la prohibición del pago en efectivo y limitarlo únicamente a la pulserita era una clara infracción de la normativa de consumo, así como también lo era el cobro de esos supuestos gastos de gestión de nada menos que 3 euros por el reembolso del dinero que sobrase una vez finalizado el evento. El plazo que habían impuesto para solicitar esta devolución también era excesivamente corto, de solo 7 días, es decir, tenían la idea de quedarse con el máximo dinero posible. Y ahora, 2 años después, la Inspección de Consumo y Control de Mercado de la Comunidad de Madrid ha confirmado que efectivamente el Brava Madrid cometió 2 infracciones administrativas graves. Por un lado, la imposición de un sistema de pago con unas condiciones no solicitadas por los asistentes, las pulseras cashless, y el cobro de 3 euros por recuperar el dinero sobrante. Por otro lado, han considerado también como infracción la inclusión de cláusulas limitativas de los derechos del consumidor, aunque en un ejercicio lamentable de falta de transparencia, el organismo no nos aclara cuáles son esas cláusulas. Nosotros, por ejemplo, habíamos denunciado la prohibición de acceder al recinto con comida y bebida de fuera, una vía con la que este tipo de eventos multiplican sus beneficios porque dentro venden productos a un precio especialmente alto, viendo que tienen a clientes cautivos a los que no les queda más remedio que comprar esa comida y bebida dentro al precio que sea. La multa realmente es poco significativa, 96.000 euros, mucho menos de lo que ha ganado ilícitamente la empresa con estas irregularidades, aunque es bastante superior a las que han impuesto algunas administraciones por este tipo de abusos, como ha ocurrido, por ejemplo, en Andalucía en los últimos tiempos. Las administraciones de consumo tienen la potestad, según establecen las leyes autonómicas y de protección al consumidor y también la ley estatal, de aplicar multas proporcionales al beneficio que hayan obtenido las empresas de manera ilícita con sus irregularidades. De hecho, la normativa plantea la posibilidad de establecer el comiso del beneficio ilícito, y no solo la cantidad ganada ilícitamente, sino que la pueden multiplicar por 2, por 3, por 4, hasta por 10, según la normativa autonómica de la que estemos hablando. Lamentablemente no suelen aplicarlo, lamentablemente las empresas suelen ganar muchísimo dinero con sus fraudes y las multas son un pequeño peaje que no les hace a veces ni siquiera cosquillas. Tenemos que recordar que desde Facua también hemos denunciado al Brava Madrid en sus ediciones de 2024 y de 2025 por cometer irregularidades como las que ahora se han sancionado. En el caso del evento del año pasado seguían imponiendo la pulserita de marras y tanto en ese festival como en el de 2025 han continuado con la práctica prácticamente generalizada en el sector de no permitir el acceso con comida y bebida de fuera. No sabemos si ese es uno de los motivos por los que la Comunidad de Madrid la ha multado en relación al evento de 2023, es necesario que lo aclare y es necesario también saber si va a multar por este tipo de fraudes a otras empresas que cometen las mismas irregularidades. Otro asunto. La Fiscalía de Málaga ha formulado acusación contra el promotor de la fiesta de Torremolinos, que denunciamos desde Facua, al negar el acceso a homosexuales. La Fiscalía considera que se trata de un delito de odio y que con sus mensajes homófobos el empresario atentó contra la dignidad por motivos discriminatorios por orientación sexual. Así, solicita una pena de 2 años de cárcel, además de multa. Es lo que plantea el escrito realizado por el fiscal delegado de la sección de delitos de odio y contra la discriminación de la Fiscalía malagueña, Fernando Benítez. En él, además, se achaca al promotor otro delito de injurias a la autoridad en el ejercicio de sus funciones por sus manifestaciones contra la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid. El fiscal relata en sus conclusiones iniciales que la discoteca Casa Fátima publicitó a través de redes sociales esta fiesta con un anuncio en el que, como reglamento, se especificaba no peleas, drogas, chanclas, maricones, incluyendo un número de contacto que, según las investigaciones, es del acusado. Para la acusación pública, los términos empleados por el acusado en la convocatoria del evento, rechazando la admisión generalizada de personas homosexuales y con una equiparación de la homosexualidad con peleas o el uso de drogas, supusieron una grave humillación que menoscabó la dignidad de personas pertenecientes al colectivo LGTBI. Según el fiscal, el promotor era consciente de que su mensaje se incorporaba a las redes sociales, con lo que carecía desde ese momento de control sobre su difusión, ya que se podría multiplicar su impacto mediante la sucesiva transmisión, con lo que se incrementaba exponencialmente la humillación del colectivo de víctimas de sus ataques, como así de hecho sucedió. Para el fiscal se trata de un delito de odio, en su modalidad de lesión de la dignidad por motivos discriminatorios por orientación sexual, otro delito de injurias a la autoridad en el ejercicio de sus funciones y un tercero de denegación de prestación en grado de tentativa. Por esto solicita para el acusado, que está en situación administrativa irregular en España, además de los 2 años de cárcel, la inhabilitación para promover espectáculos por el mismo tiempo, multa de 19 meses e inhabilitación especial para industria o comercio y para profesión u oficio educativos por periodo de 5 años y 9 meses. Otro asunto.
cabe la posibilidad de que por fin pillen a las organizaciones que falsean datos para recibir dinero público. El Ministerio de Consumo ha atendido la petición de Facua y ha anunciado que va a realizar una auditoría pública sobre la información aportada por las asociaciones de consumidores al solicitar las subvenciones para la financiación de sus estructuras y el desarrollo de programas específicos. Este anuncio llega después de que nuestra asociación reclamase al ministro Pablo Bustinduy una auditoría sobre el número de socios, consultas y reclamaciones declarados por estas organizaciones, además de controlar actividades que pueden vulnerar la legislación que las regula, como la publicidad comercial de productos y servicios de empresas a cambio de comisiones. En Facua llevamos años advirtiendo de que desde el Registro Estatal de Asociaciones de Consumidores y Usuarios no se verifican los datos que las organizaciones inscritas están obligadas a comunicarle en sus balances, cuentas de resultados y memorias de actividades. Así, estas asociaciones acceden anualmente a subvenciones públicas otorgadas en régimen de concurrencia competitiva por el Ministerio de Consumo sin que se compruebe si la información que aportan se corresponde con la realidad. Es más, hasta la fecha ni siquiera se ha comprobado si el número de socios que declaran las asociaciones es real, pese a que se trata de un factor determinante para ser consideradas asociaciones más representativas y formar parte del Consejo de Consumidores y Usuarios, cuya pertenencia abre las puertas a participar en otros órganos consultivos del Gobierno y a recibir subvenciones para financiar la estructura de las asociaciones. Para formar parte de ese consejo es necesario contar con al menos 10.000 socios, pero los responsables del registro se limitan a dar por buena una certificación emitida por el representante legal de cada asociación en la que declare una cifra superior a esa sin que nunca se hayan comprobado los datos. Facua ya pidió una auditoría sobre las asociaciones de consumidores en 2020 al anterior ministro de Consumo, Alberto Garzón, pero a pesar de nuestra insistencia nunca se produjo. Además de verificar los datos que aportamos para la convocatoria de subvenciones de este año, Facua ha reclamado al Ministerio que ponga en marcha una auditoría sobre la información relativa al número de socios declarada por 9 asociaciones en la convocatoria para la constitución del Consejo de Consumidores y Usuarios que tuvo lugar en el año 2023 y también en las convocatorias de ayudas públicas no solo de 2025, sino de 2024 y 2023. Esa auditoría debería incluir el requerimiento de los listados completos de asociados de las organizaciones de consumidores al finalizar cada uno de los ejercicios anteriores a las convocatorias de subvenciones y una revisión de los datos incluidos en los mismos. También se deberían verificar las cifras de consultas atendidas y las reclamaciones tramitadas por las asociaciones, ya que estos datos condicionan la cuantía de las subvenciones. No es de recibo que se tenga fe ciega en los datos que declaran organizaciones como la Asociación de Usuarios de la Comunicación, que con un único trabajador es capaz de atender 500 consultas de consumidores al día, algo absolutamente increíble. Ni tampoco es admisible que se permita que la Organización de Consumidores y Usuarios, la OCU, se dedique a publicitar todo tipo de empresas que le pagan comisiones a cambio de captarles clientes. Esperemos que de una vez por todas se hagan las cosas bien, se verifique toda la documentación aportada y se le vean las vergüenzas a más de una organización que lleva años falseando y aportando unas cifras que no se corresponden con la realidad. Y a continuación vuelve David Ávila con su sección Terror en el supermercado. Terror en el supermercado. El análisis de los precios de David Ávila. Muy buenas. Como hago regularmente cada mes, vuelvo a los supermercados para contarte cuáles son los alimentos básicos que más se han encarecido y cuáles han bajado de precio entre los meses de septiembre y octubre. Como ya sabrás, en Facua analizamos 1 millar de productos, entre los que hay frutas, verduras, aceites, pasta, arroces, huevos o harinas, a la venta en 8 grandes cadenas de distribución. Vamos al lío. Las patatas son el alimento que más ha subido en el último mes. En concreto, la malla de 5 kilos es de media casi un 13%, más cara que en septiembre. Donde más ha subido es en Lidl, que ha pasado de 3,69 a 5,95 euros. En este caso hablamos de un incremento del 61%. Con las patatas pasa como con la mayoría de frutas y verduras. Si comparamos el precio de venta con el precio en origen, hay cantidades que nos chirrían. ¿Qué por qué? Pues mira, porque el agricultor se le está pagando el kilo de patatas que produce a unos 54 céntimos, mientras que a nosotros en el supermercado nos cuesta como poco 1,16 euros el kilo. ¿Quién se queda con esas diferencias de más del 100%? ¿Cuál es el margen de beneficio en los supermercados? Un poco de transparencia sobre cuánto se lleva cada gente que interviene en la cadena no vendría mal para que no seamos mal pensados, básicamente. Porque hasta donde yo sé, a las patatas hay que hacerle bien poco. Que en el súper las encontramos a granel y todavía rebozadas en tierra, vamos.
que el tratamiento que se le hace del campo a la cesta de la compra es nulo en la mayoría de los casos. Pero volvamos a nuestro estudio. En segundo lugar encontramos la uva blanca sin semilla, con una subida media del 13%. El paquete de 500 gramos de esta fruta ha pasado en Carrefour de costar 1,55 euros en septiembre a 2,59 euros ahora en octubre, casi un 70% de incremento. Y en el tercer escalón de este deshonroso ranking de incrementos mensuales de precios tenemos la docena de huevos, con una subida media del 10%. El producto que más ha subido es la docena de huevos medianos de marca blanca en Mercadona, Líder y Díaz. En estas tres cadenas ha pasado de 2,60 a 3,10 euros. Mira qué casualidad, teniendo cada uno un proveedor diferente. Pero de este posible pacto en el precio de los huevos os hablaré la próxima semana con más detalles, porque el tema da para una sección completa. Por cierto, los huevos son ya el alimento que más se ha encarecido en el último año en el supermercado. Lo ha hecho de media un 31%. En el lado contrario encontramos el aceite de oliva, con una bajada acumulada del 44% entre octubre del 24 y octubre del 25. En cuanto a las bajadas mensuales, encontramos que el kilo de peras conferencia es en octubre un 18% más barato que en septiembre. También cuesta menos que hace un mes las manzanas golden, las zanahorias, el aceite de girasol o los limones, entre otros productos. Eso sí, las bajadas en estos casos oscilan entre un 2 y un 5%, tampoco es una barbaridad. Así que ya sabes, si eres del team tortilla de patatas, que sepas que los ingredientes principales te cuestan ahora entre un 10 y un 12% más que hace un mes, una barbaridad. Y a continuación vuelve Keka Sánchez con un tema bastante polémico que seguro que te va a interesar. Te ayudamos. El asesoramiento de Keka Sánchez. Hola, bienvenidos y bienvenidas a Te Ayudamos, el espacio donde ponemos un poco de claridad en aquellos temas que al principio parecen fáciles pero que a veces terminan liándonos. Hoy viajar en tren es más fácil que nunca. La verdad es que la oferta es enorme, compañías, tarifas, promociones y nosotros muchas veces solo miramos el precio del billete. Es verdad que un billete barato siempre llama la atención, pero si no prestamos atención a lo que realmente incluye podemos llevarnos sorpresas desagradables y evitables. Porque al final lo que parecía un ahorro puede salirte más caro de lo que pensabas. Maletas que no entran, equipaje adicional y que al final hay que pagar o incluso tasas que ni esperabas. Y nadie quiere empezar las vacaciones con estos sobresaltos, ¿verdad? Así es que hoy vamos a contarte qué puedes llevar contigo según cada compañía y cada tarifa y cómo evitar esos cargos inesperados. Además, te daré algunos consejos prácticos para que tus viajes sean más tranquilos y sin imprevistos. Con el AVE la cosa es sencilla. Puedes llevar hasta 3 bultos siempre que entre todos no superen los 25 kilos ni las dimensiones máximas de 290 centímetros, sumando largo, ancho y alto. Las dimensiones máximas permitidas son de 85 por 55 por 35. La parte positiva, no tienes que pagar nada extra y está todo incluido dentro del billete, así que puedes viajar con tu equipaje de mano y un par de maletas más. Con Avlo, la versión low cost de AVE, la cosa cambia un poco. Aquí puedes llevar una maleta de cabina de 55 por 35 por 25 y un bolso de mano de 36, 27 y 25, tipo mochila. Si quieres, puedes llevar una maleta grande adicional. Para ello tendrás que pagar 10 euros a comprar el billete o 15 euros si esperas hasta última hora. La verdad es que lo mejor es planearlo antes de viajar y así evitas sorpresas en taquilla. Con Irio, las tarifas también varían. Está la tarifa inicial, que tiene un equipaje de mano y también un equipaje de cabina. Si quieres llevar una maleta grande, el coste es de 10 euros. La tarifa infinita tiene equipaje de mano, maleta de cabina y una maleta grande sin coste siempre que reserves previamente. Con la tarifa infinita Bistro, lo mismo que la infinita, pero además puedes añadir una segunda maleta grande por 10 euros. La conclusión es clara, cada compañía tiene su propia política y planificar tu viaje con antelación evita que tengas sorpresas desagradables, porque un pequeño descuido puede costarte un extra que nadie quiere pagar. Si esta información te ha resultado útil o conoces a alguien que va a subir al tren próximamente, compártelo. Y si tú has tenido algún problema con el equipaje de mano, cuéntanoslo en tus comentarios. Nos encanta leer vuestras experiencias y ayudaros a aclarar dudas. Ahora vuelve Rubén Sánchez en Te Puede Pasar a Ti para contarte lo que otros prefieren callar. Hasta la semana próxima. Te puede pasar a ti. Ojo a esta historia sobre un socio de Facua que recibió una factura de la luz infladísima, ya que algo parecido te puede pasar a ti
o alguien cercano. Antonio, sin venir a cuento, recibió en septiembre de 2024 una comunicación de Naturgy donde le atribuían una supuesta anomalía ocurrida en junio del año anterior, o sea, más de un año antes, en el contador de la luz de su vivienda de Córdoba. Pues por esta anomalía, de la que no aportaban ninguna prueba, le reclamaban que pagase un supuesto consumo de más de 7.000 kilovatios hora que no habría pagado en su momento y que se correspondían al periodo comprendido entre junio del año 2022 y junio del año 2023. Le pidieron 1.343 euros, 14 meses después de que hubiera ocurrido el supuesto problema con el contador y sin ningún tipo de prueba que lo acreditase, le refacturaron todo un año y le cobraron esa salvajada. Antonio no se lo pensó dos veces y acudió a Facua para que le ayudáramos a resolver esta situación. Nuestro equipo jurídico analizó la documentación que nos aportó Antonio y verificó que en el periodo donde la compañía le reclamaba impagos se habían abonado las facturas donde además aparecían lecturas reales del suministro eléctrico, con lo que no tenía mucho sentido lo que estaba ocurriendo ahora. Quizás un descuido, quizás un olvido de Naturgy, que no le había repercutido un puñado de kilovatios horas en esos periodos que le cobró, pero es que ese puñado eran muchos miles de kilovatios horas. No tenía sentido entonces que más de un año después le dijeran a Antonio que había realizado un consumo muy superior al que le habían facturado en su día y que hubo un descuido por el que no se dieron cuenta. Es más, el usuario llegó a contratar los servicios de un electricista externo que constató que ni en el contador ni en la instalación de casa había ningún problema que justificara la existencia de algún tipo de anomalía. Así que nos pusimos en contacto con Naturgy y reclamamos que devolviera a Antonio los 1.343 euros y que no se los reclamase más, ya que lo que le estaba planteando era un disparate. Pero en su respuesta, la comercializadora se negó a reconocer que se trataba de un fallo y siguió en sus 13. Tampoco lo hizo la distribuidora E-Distribución, la empresa del grupo Endesa que distribuye la inmensa mayoría de territorios de Andalucía. E-Distribución dio veracidad a ese consumo anómalo de más de 7.000 kilovatios hora más de un año atrás. Pero evidentemente no nos íbamos a quedar ahí ante la negativa de las dos compañías. Nuestro siguiente paso fue dirigirnos a la administración competente en la Junta de Andalucía, concretamente la Consejería de Industria, Energía y Minas. Les pusimos toda la documentación que demostraba que la refacturación era totalmente irregular y quedamos a la espera de respuesta. El delegado territorial de la Consejería en Córdoba nos ha dado la razón. Su resolución respalda nuestros argumentos que eran incontestables y obliga a Naturgy a anular la refacturación irregular y a devolver, por tanto, esos 1.343 euros que Antonio ya había recibido. Porque es que había una cuestión que desde el principio Naturgy debió haber tenido en cuenta. Y es que, más allá de la locura de intentar cobrar 14 meses de consumos olvidados, una cantidad de kilovatios hora absolutamente descomunal y sin aportar pruebas de por medio, más allá de ese disparate, la ley es muy clara. Si pasa más de un año y una eléctrica no te ha facturado un consumo que supuestamente olvidó, ya no lo puede hacer. Prescribe, no hay ninguna posibilidad legal de cobrarte todo lo que exceda de 12 meses hacia atrás en el tiempo. Así que Naturgy tenía esta historia perdida desde el principio, hubiera o no acreditado que de verdad se produjo ese olvido. Así que Antonio ha recuperado sus más de 1.300 euros por fin. Sí, ser socio de Facua sirve para resolver problemas como este y también para que los consumidores seamos más fuertes en la lucha contra los abusos de empresas y gobiernos. Pues acabamos por hoy, terminamos nuestro programa número 91. Muchas gracias por acompañarnos y muchas gracias también si lo difundes por WhatsApp, Telegram o a través de tus redes sociales. Te espero en el próximo episodio de En Ocasiones Veo Fraudes. Ya sabes, aquí te contaremos cosas que otros no pueden, no se atreven o no quieren que sepas. Bueno, creo que ha ido bien la cosa. Voy a llamar al abuelo de Heidi a ver qué tal. Sergio Pazos. Ay. Sí, espera un momento que paro la música esta de... Sí, oye, muy bien en el Congreso, ahí, con esa idea para reclamar a las empresas que no contesten reclamaciones, si a los 5 días nos lo hacen 50 caras, ¿eh? Oye, te voy a hacer una oferta que no vas a poder rechazar. Se me ha ocurrido a mí, algoritmo Pazos, que no sea cada 5 días, sino cada 5 días, si no contesta, 50, cada 5, 50, ¿eh? Yo tengo 20 empresas, cosas contratadas, ¿no? Bueno, pues reclamo, y me saco un pastón, ¿Cómo hago que no me contesten? Pues muy fácil, yo me hago amigo, a mí me conocen, me hago amigo de alguien que está en la empresa, ¿no? 20 amigos, 20 empresas, ya está. Les invito cañas de vez en cuando y así le digo, no me contestéis. ¿Qué te parece, Que no lo ves muy ético, ¿no? Que para Facua no.
Y mira qué música. Bueno, vale. Le doy una vuelta a ver si se me ocurre hacerlo mejor. Venga. ¡Hala! Muy bien, ¿eh? Muy bien esta iniciativa. Bien, Facua. Bien. En ocasiones veo fraudes, el podcast de Facua con Rubén Sánchez. Hasta aquí, En ocasiones veo fraudes, un programa de Facua Consumidores en Acción con la colaboración de EMA RTV para poner al descubierto ofertas engañosas, precios abusivos, productos peligrosos y ayudarte a defender tus derechos. Presentado por Rubén Sánchez. Más información en facua.org/veofraudes y ondalocaldeandalucía.es.